Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan nuevamente en un ángulo de seguridad, donde el espacio es para hablar de seguridad sin límites. El único límite nos lo ponemos nosotros de 15 minutos para que usted cuando vaya en el carro, cuando esté en su casa, cuando esté descansando, cuando le provoque, pueda escuchar ángulos de seguridad. No se olvide darle a la campanita, no se olvide suscribirse a nuestro canal y no se olvide hacernos los comentarios. Nos nutrimos muchísimo con los comentarios de ustedes. De hecho, este programa está saliendo por varios comentarios que me hicieron en el canal y que me hicieron a mí personalmente. Y esta semana ha sido realmente muy importante. Y ya vamos a ver por qué. Me acompaña Jesús Aníbal. Jesús Aníbal Hidalgo, más conocido como Jesús Hidalgo, es experto en información tecnológica, tiene un máster en sistemas informativos de la Florida International University, está especializado en la Universidad Metropolitana en Ingeniería de Sistemas y aparte de eso, como dije, tiene un máster de la Florida International. También tuvo una vasta, o tiene una vasta experiencia, trabajó en BBO Bank, trabajó en Aptep Information System, en Visa Incorporated a nivel internacional, en Dell, y aparte de eso es profesor en el Miami-Dade College. Bueno, bienvenido a Jesús Hidalgo a nuestro ángulo de seguridad. ¿Por qué traemos a Jesús Hidalgo a nuestro ángulo de seguridad? Porque, como dije, es un especialista en informaciones tecnológicas. Y para nosotros es muy importante lo que acaba de pasar este fin de semana en los aeropuertos en Europa, sobre todo en los aeropuertos de Londres, Bruselas, Alemania. Hubo un ciberataque. Más de 1.000 vuelos retrasados y en toda Europa y en los vuelos hacia América, donde la gente tenía que volver como en el pasado a hacer los boarding pass manual y a decirle usted va en tal lado. Entonces las personas que eran business class y las personas que tenían privilegios por millas en distintas líneas se acabaron. Eran todos a la misma raza y colas infinitas para eso. Entonces, ¿qué hubo? Hubo un ransomware. Ese ransomware nos trae a esto. O sea, con Jesús Aníbal vamos a hablar de cómo prevenir, resistir y recuperarse de un ataque ransomware. Entonces, Jesús Aníbal, las cámaras son tuyas. Sí. Bueno, muchas gracias, Franklin, por esta oportunidad. Efectivamente, lo que ocurrió este fin de semana fue algo que nos dice a todos que tenemos que estar alerta, porque este tipo de ataques no es que pasan esporádicamente, siempre están ocurriendo. Lo que pasa es que muchas veces no se desconoce este tipo de ataques por múltiples razones que podemos tocar durante esta entrevista. Pero empecemos por lo que pasó, ¿no? Es un ransomware. Ransomware es básicamente que te instalan un malware, un virus, ¿okay? En tu sistema. Y una vez que este penetra la arquitectura de la plataforma, del software, de lo que haya, lo que estén detrás de este ataque, logran pasar digamos, ese firewall y entran a la arquitectura o a la plataforma de la compañía, en este caso fueron aerolíneas, uh, piden un dinero, ¿ok? Para que puedas quitar ese malware de la plataforma, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, que nos dimos cuenta porque se cayeron los sistemas, ¿ok? Y atacaron, en este caso, un servicio de transporte público. Y obviamente nos enteramos de esto. Muchas veces no nos enteramos porque a veces las compañías, por un tema de no hacer público este tipo de ataques porque puede perjudicar la imagen de esa corporación, no los hacen públicos, ¿no? Entonces, la única forma de enterarnos de esto es si vamos a charlas específicas, lo que es seguridad de información, análisis de riesgos, etcétera, etcétera, que es donde se empiezan a hablar este tipo de temas. Pero yo te puedo asegurar que lo que es FBI, CIA, NSA, cualquier organismo internacional, MI6, en el caso de Inglaterra, están al tanto de los ataques que están ocurriendo. Estas compañías como, eh,
que crean antivirus, etcétera, etcétera, ofrecen un servicio donde constantemente te están enviando información de ataques y nuevas tendencias de ataque. Pero vamos a basarnos en lo que pasó. Hubo un malware, entró y ¿qué afectó? Afectó al servicio de estas aerolíneas para hacer el check-in. De ahí a lo que comentabas. No, al no hacer check-in, olvídate que ya eres Platinum Level de esta aerolínea. La única forma que ellos tuvieron de poder solventar el programa horas después de lo que había ocurrido fue vámonos manual, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay conexión a internet, no dependen del sistema, pero ¿qué pasa? Que ya tienes años, ¿ok? Funcionando bajo este tipo de flujo, ¿ok? Donde llegan los viajeros, ya se hacen un pre-check-in, por ejemplo, o llegan con su aplicación móvil y ya hicieron todo y pasas a hacer todo manual. Entonces, bueno, obviamente creas una fricción y sé de gente que pasó hasta 12, 14 horas para poder montarse. Entonces, todo lo que esto trae, retrasos de vuelo, las aerolíneas pierden una cantidad de plata por esto que ya es de billones de dólares. Y Como tal. aparte de eso, perdieron, no solamente perdieron los vuelos, sino que entonces tienen que los hoteles abarrotados cerca de los aeropuertos, porque el flujo de personas no daba. Y los que salieron no podían volver a entrar porque, bueno, ya lo ocuparon otras personas que llegaron, cuando ellos regresaron, otros llegaron al hotel. O sea, aparte de los taxis, aparte de las conexiones para otros vuelos, los que siguen para otros países, los cambios de horario, fue Correcto, realmente grave. correcto. Ahora bien, centrándonos ya en el tema de, bueno, ¿cómo podemos prevenir este tipo de ataques? ¿No? Esa era Okay. era volver a eso. ¿Cómo prevenir ese tipo de Sí. ransomware? Mira, digamos, la teoría dice que hay que seguir varios pasos. El primero es lo que se conoce como Zero Trust Architecture. ¿Qué quiere decir esto? Tu arquitectura, el cómo tú ingresas a tu arquitectura, no puedes creer en nada. Ahí es lo que quiere decir Zero Trust. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, para tú darle acceso a alguien, crear un perfil, un login y un password, ¿ok? Tiene que haber un propósito detrás. Entonces, para esto las compañías tienen que tener un equipo, lo que se llama el equipo de gerencia de sistemas de información o información y seguridad o InfoSec, como se le dice también en términos anglosajón, donde crean las políticas de quién, cómo, dónde y cuándo tiene que tener acceso y por qué, ¿no? Por ejemplo, si llega un nuevo personal, ¿ok? El primer paso, recursos humanos tiene que hacer un background check, si la persona está reportada, cuáles son los tipos de estudios que ha tenido esa persona, ¿ok? Una vez que ya, digamos, le das la bienvenida, entonces hay un proceso interno donde creas ese login y password, ¿ok? No es común o basado en las mejores prácticas, no se recomienda que el login de administrador o administrator, ¿ok? Como tal, sea el que siempre se utilice. Ahí ya tienes el primer error, ¿ok? El administrator, la clave administrator se tiene que crear y guardar. Eso se guarda en una caja fuerte. Generalmente lo crean, hay políticas de seguridad para eso, donde lo crea el dueño de la compañía, el CEO, todo depende de qué tan grande o qué tan pequeña sea la compañía, pero eso queda ahí. Y en caso de emergencia, cuando dicen rompan el vidrio, se va a esta caja fuerte y se busca. Lo que tú haces es que creas usuarios con el perfil de administrador. Entonces, en mi caso, Jesús Hidalgo, yo voy a tener mi usuario, J. Hidalgo, por ejemplo, ¿ok? Con un password y yo no necesito el administrator, el login, ¿ok? De esta forma, puedo saber, una vez que pase este tipo de escenario, cuando hago lo que se llama la ingeniería forense de qué fue lo que pasó, bueno, puedo ver en los logs de los servidores bajo qué usuario entraron al servidor, por ejemplo, ¿no? Eso es lo Ya. que quiere decir O sea que la que trazabilidad queda ahí y es queda la correcto, posibilidad en ¿no? la forénsica digital conseguir a esa persona. Es correcto. Entonces, es muy importante también que los logs en tus servidores, en el firewall, etcétera, etcétera, sean mantenidos, sean estudiados todo el tiempo, Y ¿no? actualizados. Es correcto. Y ahí voy al segundo paso. El segundo paso es que lo que llaman que hagas el hardening, ¿ok? Que es que actualices tus servidores, la configuración, sus sistemas operativos con las últimas. Yo no sé si lo has vivido, por ejemplo, en tu celular, que cada cierto tiempo tienes que actualizarlo, tienes que reiniciarlo, porque hay nuevos patches, sobre todo a nivel de seguridad, ¿ok? Descubren dónde están las falencias en el sistema, ¿ok? Y entonces
lo arregla y envían de forma distribuida, envían esto. Ahora, tienes que tener cuidado también con este tipo de patches, porque te recuerdo que hace como 2 o 3 años, creo que 2, pasó lo de CrowdStrike a las Ah, aerolíneas, pero sí. también fueron a las clínicas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? En este caso no fue un ataque, ¿ok? Como tal. Ese caso lo recuerdo porque lo hablamos en el comité de Asís, en el capítulo de Asís, y tú nos diste una charla a los miembros de Asís de Panamá sobre ese Correcto. tema específico. Invitamos a mucha gente y tú hablaste de ese tema. Correcto. Entonces, tú, parte de la política de seguridad y riesgo de los equipos informáticos y de la compañía en general, tiene que tener un procedimiento también, cómo vas a hacer estas instalaciones, estos patches, para uno, no perjudicar la operación del día a día, que no se te caiga la plataforma. Dos, hacer pruebas también de seguridad interna, ¿ok? Para probar todo, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el siguiente paso. Luego tienes que tener una política de entrenamiento de tus empleados, ¿ok? Invitar a consultores expertos en la materia que te hablen de las nuevas tendencias, ¿ok? De cómo puedes mitigar ese tipo de riesgo, qué es lo que puedes hacer, porque obviamente el equipo de seguridad siempre su esencia va a ser velar por la seguridad y que no pasen este tipo de incidentes. Y lo que ellos, el gol para ellos sería, desde el punto de vista de seguridad, cierra todo y nadie entra y nadie sale, ¿ok? Pero vas a afectar el negocio también. Entonces, te tienes que mantener constantemente entrenando, tienes que hacer pruebas, ¿ok? Yo te puedo asegurar, ¿ok? Que estas aerolíneas no estaban, seguramente nunca habían pensado en este escenario donde, bueno, ¿qué pasa si todo el sistema se cae? No hicieron lo que nosotros llamamos la continuidad del negocio. No Exactamente. analizaron ese plan crisis, no lo tenían dentro de su área de trabajo. Ahora, te aseguro que como seres humanos, ahora vamos a hacer, ahora van a tener un procedimiento para eso, ¿no? Después, ¿no? Pero Sí, bueno, ahora, primero, o sea, esa prevención que nos estás diciendo, después estar preparado para resistir, como tú dices, cuál es la capacidad de dinámica en el negocio para yo actualizarme y saber cómo voy a resistir esto. Los embates no solamente económicos, financieros, laborales, de todo punto de vista. Entonces, esa parte me interesa. ¿Cómo resistir el ataque? ok, viene ahora la estrategia de la resistencia. Uno, monitoreo constante. Tienes que ser capaz de tener un equipo 24/7. Yo entiendo que por leyes de distintos países, mira, no puedes tener una persona 24 horas, nadie lo va a hacer. Entonces, bueno, tienes que tener 3 equipos, pero ahí entra la parte de entrenamiento. Cada equipo tiene que tener o sea, el estándar tiene que ser igual para todos los equipos. Cada equipo tiene que hacer el proceso de manera que cuando si hay que reportar algo, lo tienes que reportar, tienes que tener dentro de tu plataforma herramientas que monitoreen uno los puertos, que es lo primero que hacen los hackers. Lo primero que hacen es monitorear los puertos, ¿ok? Que tengas abiertos. ¿Qué quiero decir con puertos? Por ejemplo, cuando tú tienes servicios web, ¿ok? Por ejemplo, la mayoría de estos sistemas funcionan con servicios web. Tú tienes un puerto que es el puerto 80, ¿ok? Que es donde las páginas web se pueden mostrar, etcétera, etcétera. No va a entrar en tecnicidad como tal. Claro. Lo tienes cuando tú entras en tu banco, ¿ok? En online banking, por lo general es un puerto web, pero seguro. Entonces es un puerto 8080, ¿no? El puerto de correo es el puerto 25. Y hay una cantidad de puertos dependiendo de donde te quieras conectar, si es una conexión Telnet, si es una conexión por otro tipo de mecanismo, donde entonces, FTP, por ejemplo. Entonces, hay veces que no tienes que tener puertos abiertos. Entonces, tu equipo de networking, en conjunto con el equipo de seguridad y riesgo de información, tienen que tener un framework, ¿ok? Unas tareas diarias de, bueno, empieza a monitorear los puertos. Este puerto está abierto, estaba cerrado. ¿Cuándo fue la última vez que lo cerraron? ¿Por qué lo abrieron? ¿No? Eso tiene que ser constante, ¿no? Entonces, bueno, tienes sistemas como lo que se llaman SIEM, ¿ok? O EDRA, son herramientas que detectan, ¿ok? Cuando algo está abierto, si estás teniendo un ataque PIN, ¿no? Si te pueden estar haciendo PIN a ver si tu IP externa está abierto o no, y te pueden tirar lo que se llama un DDoS attack, ¿no? Que es que te empiezan a bombardear con ataques para que el sistema colapse y se caiga, ¿ok? Ahí es importantísimo algo que previo a este programa, para analizar, porque estos programas no es que nos sentamos y hablamos, hemos tenido una preparación previa, hemos estudiado
Y me decía Jesús Hidalgo algo importantísimo que yo quisiera que repitieras, que en las Naciones Unidas, antes de ayer y ayer, Sí. hubo un hecho importante. Cuéntanos de ese hecho. Sí, fíjate, justamente, bueno, como todos sabemos, está la Asamblea Mundial de la ONU, ¿ok? Donde, creo que es la 90, de hecho, 80 la años de 80. la ONU. Bueno, el hecho es que, ¿qué pasa? El servicio secreto, esto a veces muy poca gente lo sabe, es el encargado a nivel de seguridad, porque vienen altos personajes gubernamentales de todos los países del mundo que pertenecen a la ONU. Y entonces el servicio secreto que se encarga de la seguridad. ¿Qué pasó? Que ellos, varios personales del gobierno de Estados Unidos empezaron a recibir amenazas a través de mensajes de texto y cuando empezaron a hacer, digamos, por todas las herramientas que tienen el servicio secreto, se dieron cuenta que todos estos mensajes de texto venían de celulares de un radio de 50 kilómetros, ¿ok? Cerca de la ONU. Entonces empezaron a hacer esa trazabilidad, por eso te digo que tienes que tener los logs, tienes que tener la información y tienes que tener un personal capacitado que sepa hacer lo que está haciendo y llegaron a un apartamento, creo que fue en Brooklyn o New Jersey, donde había más de 150.000 chips de celulares y había toda una red celular creada y construida que podía ser capaz de mandar 30 millones de mensajes anónimos y encriptados, es decir, que no había trazabilidad de quién lo mandó, ¿ok? Más allá de que recibiste el mensaje, por minuto. Esto quiere Wow. decir que en 10 minutos le podían llegar a toda la población de Estados Unidos, por ejemplo, que son más o menos entre 330 millones de habitantes. Entonces, si tú recibes una cantidad de mensajes solo en cierta, vamos a asumir que sea Nueva York, tú puedes colapsar las redes de telecomunicaciones, llámese AT&T, Verizon, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos lograron tumbar este network que hicieron, pero ahí tienes un problema. Es decir, entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, constante monitoreo, tener un personal capacitado, tener las herramientas para poder y, bueno, cerrando las ideas que tienes que hacer, tener un backup plan, que es lo que decíamos, Business Continuity Plan. En el caso que haya un problema, ¿cómo vas a proceder? ¿Quién va a reportar ese problema? ¿A qué autoridades vas a reportar? ¿A quién vas a acudir por ayuda? ¿No? Todo eso lo tienes que tener en cuenta para poder mitigar los riesgos, porque los riesgos siempre van a existir. El problema es cómo lo vas a afrontar. ¿Cómo vas a disminuir o transformar o procesar ese riesgo? Es Sí. importantísimo. Otro riesgo puede ser, que estoy seguro que esta aerolínea la tiene, ahí existen seguros, ¿ok? Para cyberattacks, ¿ok? Que pueden pagar ese ransomware. Eso no lo vamos a saber, al menos que esta compañía decida hacer público si pagaron o no, por eso. Pero sé que hasta fecha de hoy todavía había algunas aerolíneas haciendo cosas manuales. Entonces, ya han pasado más de 72 horas. Sí, el fin de semana, como les dije, hubo más de 1000 vuelos retrasados, cambiados, clausurados, modificados y afectaron a millones de personas en todos esos, sobre todo en esos tres aeropuertos, el aeropuerto de Londres, el aeropuerto en Bruselas y el aeropuerto en Berlín, en Alemania. Fueron tres aeropuertos que a la vez conllevan un colapso global, porque en Sí, España claro. también los aeropuertos se retrasaron y en los demás países también, en Francia, Portugal, Italia, etcétera. Ahora, eso, tú nos has dado dos noticias importantes. Esa es una primicia que yo no la he visto todavía ni en Twitter o X, ni la he visto en las redes sociales, de Mm. ese descubrimiento en Sí, la... lo pasaron por CNN. Así lo pasaron, bueno, yo no he logrado verlo todavía. Bueno, y lo otro que nos diste, eso de las pólizas de seguro, eso yo personalmente conocía pólizas de riesgo de todo tipo, incluyendo la de secuestro, pero esa de ransomware no las Sí, conocía. Así que sí, a mí me está estudiando con eso, sí. con que hay esas pólizas de seguro. Bueno, las preguntas son básicas. ¿Tiene usted ese, esa tranca? ¿Tiene usted para que no entre ese malware? ¿Tiene usted las medidas adecuadas? O sea, ¿cómo va a recuperarse ahora este ataque de ransomware? ¿Cómo se recupera la gente de un ataque Bueno, random? entonces ahí entra la parte de, bueno, ¿cuál es el Business Continuity Plan o el BCP? ¿Ok? Hay compañías, ¿ok? Sobre todo las compañías grandes, tienen lo que llaman como un site, ¿ok? Una oficina aparte para emergencias, ¿no? Donde es una red completamente aparte,
las dos plataformas o las oficinas no se hablan entre sí, ¿ok? De manera entonces que tú te puedas mover solo el personal mínimo necesario para que pueda haber la continuidad del negocio, ¿ok? Como tal, todo va a depende de la vertical donde te encuentres. No es lo mismo una industria aeronáutica, por ejemplo, o aeronáutica civil, o un hotel, o una compañía como un banco, o una aseguradora, o una compañía de seguridad. No es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que este equipo tiene que entender, ¿no? Cuáles son las mínimas funciones necesarias que la compañía donde trabaja tenga que operar, ¿ok? Para entonces hacer lo que llaman este site, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está, vamos a suponer el ejemplo, estamos en Ciudad de México, es una zona sísmica, ¿ok? Entonces, bueno, tu site no puede estar dentro de la Ciudad de México, tiene que estar fuera de la Ciudad de México, ¿ok? Para disminuir ese riesgo, ¿no? Como tal. Si tienes conexión a internet, eres una compañía como Amazon, lo peor que le puede pasar a Amazon es que se caiga, que no pueda vender, ¿no? Entonces tienes que tener un backup plan de al menos dos conexiones a internet, ¿no? Como tal. Tus equipos tienen backup a nivel de electricidad. En el caso de Venezuela, falla mucho la electricidad. Tienes un generador que en el caso que se caiga, entre. Entonces, bueno, el generador toma un tiempo para prender y enviar la electricidad. Entonces, en ese caso tienes que tener como un UPS en el medio para que cuando haya la caída el UPS tome esa gestión de mantener los equipos funcionando hasta que entre el generador nuevo. ¿Ok? Como tal. Yo sé que pues, hay edificios donde hay dos entradas de electricidad de dos redes distintas, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tienes que ver. Luego, a nivel de network, okay, ya estoy entrando en temas técnicos, tú creas lo que llaman subredes dentro de tu misma compañía. Entonces, los servidores están en una subred, la oficina de financiera está en otra subred, y así, entonces tú las interconectas a través de switches, ¿no? Entonces, si el problema está en los servidores, tú puedes cortar esa subnet para que no se comunique y entonces el malware no se extienda dentro de tu red, que eso es lo que pasaba antes. Hubo hace muchos años atrás hubo el caso del virus Michelangelo, Miguel Ángel, ¿no? Que era que se infectaba de computadora en computadora, ¿no? Entonces, eso los programadores lo van haciendo. Entonces, tienes que, lo que llaman isolated, tienes que enfrascar el, el virus o el malware en un sitio en específico para que lo puedas controlar y mitigar, ¿no? Como tal. Bueno, ¿qué pasa si se dañó el sistema? No lo puedes recuperar. Bueno, tienes que tener todo un procedimiento y una estructura de backups y hacer pruebas de esos backups y hacer esos restauramientos de esa data, cuánto tiempo te lleva para tú saber cuánto tiempo vas a estar fuera del negocio, ¿no? Entonces, todo eso son políticas que el equipo de InfoSec tiene que tener y tiene que probar constantemente. Porque tú puedes tener un plan súper muy bueno, pero si no lo pruebas, nunca vas a saber si funciona o no. Oye, me ha dejado boquiabierta con todo lo que está diciendo y la importancia del análisis de riesgo global para el plan de continuidad de negocios. Pues tú acabas de decir un término, vas a tener el centro de control en la Ciudad de México, si es una ciudad que tiene mucha movilidad, ponla, llévalo hacia otro lado. Yo me acuerdo en Visa, que yo trabajé como asesor de seguridad en Visa, había un doble sistema completo, o sea, redundaba Sí, sí. dos sistemas totalmente diferentes, porque eran milisegundos cuando una transacción se tranca aquí y pasa Correcto. Y no automáticamente. solo que tienen dos sistemas, sino que están en lo que llaman modo activo-activo. Es decir, si este se cae, todo pasa para este sistema y tú no te das cuenta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está todo el equipo de networking atrás, monitoreando, etcétera, 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 lo que hemos hablado. ¿No? Porque hay veces que lo tienes activo e inactivo. Entonces, bueno, si se te cae el activo, tienes que activar el activo. Entonces, hay todo un procedimiento. Ahí está activo totalmente, perennemente, Sí, sí, en sí. los sistemas. Bueno, hemos aprendido de ese ransomware cómo prevenirlo, cómo resistirlo y cómo recuperarse. Este, y no es nada más consultar con IA o con ChatGPT, es tener Correcto. asesores como Jesús Hidalgo, asesores como existen, el grupo Cerseco y otros mucho más que existen en materia de eso. O sea, cómo bloquear o cifrar los archivos de un dispositivo o sistema e impedir el acceso a ellos. Porque si no los logras hacer, te van a cobrar una multa, lo que se llama el rescate para restaurar el Sí. sistema. Y Y ojo, ahí hoy aprendí que hay unas pólizas para eso, que nadie por supuesto las dice, como el que tiene una póliza de secuestro, nunca lo dicen. Y nadie va a decir que tiene una póliza, pero claro, las pólizas van en función también de los costos tuyos operativos y de esa continuidad del negocio.
Sí. Bueno, queridos amigos, estamos en Ángulo de Seguridad. No se olvide suscribirse a Ángulo de Seguridad, no se olvide darle a la campanita y no se olvide de escribirnos. Un comentario final para ir cerrando los 15 minutos de seguridad, que han sido más de 15, pero muy bien aprovechados. Mira, esto es un tema de todos y para todos, ¿ok? La seguridad no solo pertenece al equipo InfoSec, pertenece a toda la compañía. La compañía tiene que estar todo el tiempo en modo alerta y entrenar a sus empleados. Y a nivel personal, uno siempre tiene que estar alerta, ¿ok? Porque la seguridad forma parte del ecosistema. Esa es mi conclusión final aquí. Y siempre tenemos que tener plan B. Gracias a Jesús Hidalgo, especialista, asesor, consultor en esta materia, con una maestría precisamente en estos sistemas y profesor de la Universidad en la Florida y del College de Miami, de Condado de Dade. Inmensamente agradecidos a todos por habernos escuchado y ya sabe, tenga su plan de continuidad de negocio, tenga su plan crisis, estamos para eso, para asesorarlo, simplemente búsquenos, ahí estamos a la orden. Gracias, Jesús. De Inmensamente nada. agradecido. Hasta luego.